Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hace unos días subí al canal un vídeo donde hablaba del preamplificador de la marca Sony TAE88. Bueno, como pudisteis ver, un equipo de alta fidelidad y con un estándar de construcción y de diseño muy alto. Bueno, ya en el año 1977 se alcanzaban ese tipo de prestaciones de super alta fidelidad. También comenté en el vídeo que estuve haciendo pruebas de comparación entre un preamplificador actual de la marca Macintosh, bastante caro, yo lo considero bastante caro, puesto que ronda los 10.000 euros. Comenté de que estuve haciendo pruebas entre diferentes preamplificadores y también, evidentemente, entre el Sony TAE88 y el Macintosh actual de alta gama. Evidentemente son dos equipos muy diferentes y también evidentemente uno aporta prestaciones que no aporta el otro. El Macintosh, por ejemplo, aporta todo lo que concierne a la parte digital, entradas coaxiales, entradas ópticas, DAC, una serie de prestaciones que no aporta el Sony. También el Macintosh cuenta con un ecualizador gráfico, creo recordar, de 8 bandas, que bueno, que también es algo que no, con lo que no cuenta el Sony. El Sony no cuenta ni siquiera ni con un control de tonos. Las pruebas de escucha, pues las hicimos anulando el ecualizador gráfico, utilizando una entrada auxiliar para los dos preamplificadores, inyectándole la misma música a la vez a los dos preamplificadores y conmutando a través de relés específicos de señal de audio como los que llevan estos equipos en su interior, conmutando la señal que entrega uno u otro hacia la etapa de potencia. En esas condiciones, pues vais a ver el vídeo que estuvimos haciendo el dueño del equipo y yo, porque esta comparación viene de hablar con un señor que he conocido a través del canal y bueno, hablando con él, pues surgió la conversación de hacer esta prueba, él aceptó y hace un par de semanas más o menos se desplazó desde la ciudad de Málaga hasta aquí, hasta la ciudad de Ronda, más de 100 kilómetros o 120 kilómetros, y estuvimos toda la tarde haciendo pruebas entre los preamplificadores. Él también trajo la música que a él le gusta, unos buenos discos bien grabados, bien masterizados, discos de alta calidad, con grabaciones de muy alta calidad. Estuvimos haciendo las pruebas y ahora a continuación veréis el resultado. Le dije a este señor si quería participar en el vídeo a través de una pequeña grabación con la cámara o una voz en off y me dijo que prefería no participar. Evidentemente totalmente respetable. Tengo que decir que también el preamplificador Macintosh cuenta con unas especificaciones de super alta fidelidad. Ahora a continuación vamos a ver las especificaciones que nos ofrece el fabricante sobre este equipo y las comparamos con las del Sony TA88. Pero haciendo una prueba de escucha, teniendo en cuenta de que desconectamos el ecualizador del preamplificador Macintosh, ¿habrá diferencia significativa entre los dos sonidos que entregan los dos preamplificadores? Bueno, pues la respuesta es que no. No hemos encontrado ningún tipo de diferencia significativa. El propio dueño del equipo se quedó sorprendido porque con todo lo que se habla en los canales publicitarios, que cada vez hay más, muchos canales publicitarios que están de la mano de los fabricantes en la nueva publicidad de estos tiempos, los youtubers, los influencers, bueno, pues todos van de la mano de los fabricantes. No tiene nada de malo, pero en la mayoría de los casos es la realidad. Uno puede pensar que si te gastas 10.000 euros en un preamplificador del mundo high-end, bueno, no sé si será del mundo high-end o no, pero bueno, un equipo de alto precio, el sonido debe de ser mejor. Y sin embargo, el sonido no es mejor. No es mejor porque te gastes más dinero en un equipo preamplificador o amplificador. Los amplificadores de audio de alta fidelidad, de estado sólido, no suenan diferentes. Pueden tener una entrega de potencia distinta. Pueden admitir impedancias más altas o más bajas, pero la gran mayoría ofrecen distorsiones muy bajas. Es cierto que también hay equipos de audio que ofrecen intencionadamente distorsiones muy altas, ¿no? Del orden del 0,5% o cerca al 1%, y en ciertos contextos esas distorsiones se pueden interpretar y se pueden oír. Pero si tenemos un amplificador que tiene una distorsión del 1% de estado sólido y tenemos otro que tiene una distorsión del 0,001%, allá que cada uno elija el que prefiera. El que cumple con el concepto de la alta fidelidad es el de menor distorsión. Es cierto que ya si a uno le gusta escuchar la distorsión o cierto tipo de distorsión a uno le parece más agradable, pues allá cada uno con lo que decide. Pero entre amplificadores de alta fidelidad que tienen valores muy bajos de distorsiones y también espléndida el resto de especificaciones que conforman y caracterizan ese amplificador, entre ese tipo de equipos
No hay diferencias. No existe el sonido de tal marca ni del otro. Por mucho que se repita en los foros y por mucho que se repita sobre todo en los canales publicitarios de YouTube, que cada día hay más. La mayoría de equipos electrónicos, de preamplificadores y de tapa de potencia suelen ser de alta fidelidad y suelen tener prestaciones muy altas. Pues no escuchamos diferencias significativas. El propio dueño del equipo se sorprendió. Estuvo escuchando, él estuvo probando y me dijo Miguel Ángel, no noto ninguna diferencia entre mi preamplificador Macintosh y el Sony TAE88. No noto ninguna diferencia. Aparte, me hizo también referencia a lo que se dice en muchos canales, de que este tipo de equipo súper caro cambia la distribución de los instrumentos de la música, el ambiente lo cambian, el panorama. No es así. Nos centrábamos en escuchar la música y colocábamos un instrumento en una parte de la escena sonora y cuando pasábamos al otro preamplificador, el instrumento seguía en la misma parte de la escena sonora. Un preamplificador no puede cambiar la escena sonora de la grabación. La etapa de potencia tampoco. Eso no ocurre. No se modificaba absolutamente nada de la escena sonora. Entiendo que a todo lo que yo planteo en este tipo de vídeos siempre hay como una vuelta de hoja, ¿no? Siempre hay alguien que dice que mis altavoces no son reveladores, o que la fuente no sirve, o que los cables, el conjunto de los cables, o que siempre es un no parar, pero este no parar está perfectamente diseñado y planificado por la industria. Este no parar que muchas personas tienen implementada en su forma de ver esta afición viene de la maquinaria industrial, de la maquinaria del marketing, de la maquinaria de los gurús y chamanes y predicadores del audio, que una gran parte de estas personas y de este sector se mueve por algún tipo de interés económico directa o indirectamente. Yo en mi sala de arriba pues optaría por comprarme un equipo de alto precio, pues simplemente por la parte estética o por otras prestaciones que me pueda ofrecer, como ya he dicho antes, la parte digital, o bien también este preamplificador de alto precio contaba con entradas y salidas XLR, que realmente para entornos domésticos no tienen ningún tipo de ventaja utilizar las conexiones XLR. En muchos equipos de los que podéis tener algunos de vosotros seguramente habrá una maraña de cables, de red, de coaxiales, de apantallados de señal, uno mezclado con otro y no se percibe ningún ruido en los altavoces. Cuando se percibe algún tipo de ruido es por algún problema, algún bucle de masa, algún problema en algún conector, algún problema en algún equipo, pero no por el tipo de conexión que estamos haciendo ni por los tipos de cable que estemos utilizando, siempre que sean cables decentes, ¿no? Y para mí un cable decente para el audio es aquel que puedo comprar en una tienda especializada de componentes electrónicos. Muchas veces me comentan, es que los cables de los chinos, hay ciertos cables de chino que yo le pego un tirón así y se parten, esos cables son muy malos, esos cables no se recomiendan para ningún tipo de equipo, pero yo siempre hablo de cables normales, estándar, que se puedan comprar en tiendas de electrónica, con conectores que se puedan comprar en tiendas de electrónica. Eso al final funciona igual de bien que cualquier otro tipo de cable, mucho más caro. Podría decidir en comprarme un equipo de alto precio, bueno, pues por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tenga un frontal plateado, dorado o negro y me guste mirar el frontal, porque tenga algunas conexiones XLR que yo, en mi opinión, no aportan nada en los entornos domésticos, simplemente es algo más que la industria ha ido implementando para justificar los precios y para crear también ese tipo de pensamiento hacia estos equipos y tener la necesidad y crear la necesidad del aficionado por tener este tipo de equipo y comprar este tipo de equipo, o por tener entradas digitales. Bueno, pues por estas prestaciones podría comprar el equipo, pero no porque suene mejor que uno mucho más barato, mucho más antiguo o de otra marca. No va a sonar mejor porque valga miles y miles y miles de euros. No va a sonar mejor. Bueno, pues nada, os dejo con el vídeo y como siempre digo, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.
Bueno, en pantalla estamos viendo dos documentos referentes a estos preamplificadores. El manual de usuario del previo Macintosh y el manual de servicio técnico del preamplificador Sony. Vamos a ir comparando qué valores nos arroja el fabricante en estos documentos oficiales de cada uno de los dos preamplificadores. Si nos vamos en primer lugar a las distorsiones, pues podemos observar que el preamplificador Sony nos arroja una distorsión por debajo del 0,002% para una salida de 10 voltios, tanto en distorsión armónica como en distorsión por intermodulación, distorsión más importante y más audible que la distorsión armónica. El preamplificador Macintosh nos ofrece una distorsión de 0,003%, pero no nos dice para qué voltaje. Entiendo que este fabricante de este equipo moderno expresa aquí pues el mejor valor que puede obtener su equipo, y es 0,003%, no se sabe a qué voltaje. Pues si nos ceñimos a estos números, puesto que no tengo el nivel de salida de voltaje del preamplificador Macintosh, pues prácticamente cuentan con la misma distorsión. Si es verdad que este fabricante del equipo moderno no nos ofrece la distorsión por intermodulación. Yo soy de los que piensa que los fabricantes entregan las especificaciones que a ellos les conviene cuando son positivas y ocultan o de alguna forma camuflan las que no les convienen. Y ante eso pues cabe la duda de pensar de que este preamplificador tenga mayor distorsión por intermodulación que este de aquí. Por lo menos este lo pone y de la forma y del estándar en el que se mide la distorsión por intermodulación. Veamos ahora, por ejemplo, los niveles de salida máximo que pueden alcanzar los dos preamplificadores. Los niveles nominales son 2,5 voltios y 5 voltios y 450 milivoltios, y en el Sony 1,5 voltios. Bueno, para tener en cuenta a la hora de la sensibilidad de entrada de la etapa de potencia. Pero vemos que el máximo voltaje que es capaz de entregar el preamplificador Macintosh es 8 voltios en la salida desbalanceada y 16 voltios en la balanceada. El Sony entrega máximo 15 voltios en la salida desbalanceada, puesto que son las únicas con las que cuenta el Sony. Bueno, vemos que son preamplificadores que dan altos niveles de salida, que junto a la baja impedancia de salida pueden atacar perfectamente a cualquier etapa de potencia, tanto uno como el otro. Vemos la respuesta en frecuencia del Sony va desde 0 Hz, desde corriente continua, a 500 kHz. Si vemos la respuesta en frecuencia del Macintosh, vemos que a menos 3 decibelios, pues a menos 3 decibelios nos encontramos con 100 kHz. Es decir, tiene mayor ancho de banda el preamplificador Sony, bastante más ancho de banda el preamplificador Sony que el Macintosh, para todas aquellas personas que crean en esto de los armónicos y todo este tema. Bueno, vamos a ver las especificaciones de las entradas y vemos que referente a la relación señal-ruido contamos para las entradas genéricas de sensibilidad 150 milivoltios, es decir, bucles de cinta, radio y auxiliar, con una impedancia de 50 kiloohmios, nos encontramos 105 decibelios ponderado en A con una salida de 150 milivoltios. Vamos a ver que nos encontramos en el Macintosh. Aquí, pues igual ponderado en A, tenemos para las entradas de alto nivel, es decir, para las mismas que esta de aquí, pues estas son también las entradas de alto nivel de este preamplificador Sony, contamos con una relación señal-ruido de 100 decibelios. Bueno, si nos ceñimos también a este dato, pues es más alto el Sony, aunque Macintosh debería especificar más y ser más concreto a la hora de explicitar estas especificaciones, indicando bajo qué condiciones se obtienen. Pero entiendo que si ponen 100 decibelios es el mayor valor que han alcanzado en todas las posibles configuraciones de salida que podamos tener el preamplificador. Bajo este criterio que estoy exponiendo, pues supera el preamplificador Sony, supera al Macintosh. Pero bueno, son prácticamente valores similares. Para las entradas de fono contamos con 88 y 80 decibelios para 0,2 milivoltios y para 2,5 milivoltios. Y vemos que Macintosh nos ofrece 82 decibelios, sin embargo el Sony 88 y 80 decibelios y el Sony 80, aunque en este caso es para 0,5 milivoltios y para 5 milivoltios, y en este caso 0,2 milivoltios y 2,5 milivoltios. Hay que entender que estas especificaciones para las entradas de fono son mejores que las que presenta el preamplificador Macintosh. Vemos algunas especificaciones más por esta zona de aquí. Las impedancias de las diferentes entradas son similares en los dos preamplificadores y los dos cuentan con diferentes combinaciones para adaptar la impedancia de la bobina de la cápsula fonocastora a la impedancia de entrada de los circuitos de preamplificación y ecualización de las señales de fono. La impedancia de salida desbalanceada es de 100 ohmios. En este preamplificador también contábamos con 100 ohmios de impedancia de salida. Impedancia de salida
100 ohmios. El preamplificador Sony ya no nos ofrece especificación más, el Macintosh sí nos ofrece más, puesto que cuenta, como ya hemos dicho, con prestaciones que nos ofrece el Sony, como es todo el bloque digital. Pero para señales de fondo y señales auxiliar, CD, este tipo de señales estándar de niveles de línea, resulta de que el Sony presenta unas especificaciones un poco superiores o bastante superiores, como por ejemplo la respuesta en frecuencia, que el preamplificador Macintosh. Si tuviéramos que calificar estos dos equipos, podríamos decir que el preamplificador Sony es más audiófilo que el preamplificador Macintosh, aunque realmente las diferencias que hay entre ellos son mínimas, excepto en el ancho de banda, pero no hace falta de que este preamplificador tenga un ancho de banda de hasta 100 kHz, ni muchísimo menos este hasta 500 kHz. Pero los dos presentan especificaciones de preamplificadores de súper alta fidelidad. Bueno, pues ahora a continuación os dejo con el vídeo de la prueba de escucha entre estos dos preamplificadores, en los que tanto el dueño de este equipo como yo, ninguno de los dos, pudimos escuchar ninguna diferencia significativa entre el sonido que entrega este equipo y el sonido que entrega este. Vuelvo a decir que con el ecualizador desconectado no encontramos ninguna diferencia significativa entre estos dos preamplificadores, puesto que los dos equipos cumplen sobradamente con todos los requisitos de alta fidelidad. En esta ocasión he girado la caja de conmutación para que no se vean los LEDs, porque muchas personas o muchos otros vídeos que he ido realizando, según el equipo que uno crea o esté predispuesto a que va a sonar mejor, pues vincula un LED a ese equipo y percibe diferencias cuando realiza esa vinculación y acaba manifestando que el equipo que a él le parece mejor, por creencia o por convicción, acabe sonando mejor. Aunque tengo que decir que la gran mayoría de veces en los vídeos no suelen coincidir la posición del LED con la posición que ocupe el equipo en la prueba. Si se enciende el LED derecho, a veces no significa que sea el equipo derecho el que esté funcionando. Y es curioso también que muchas personas, cuando hacen las pruebas en la casa, cuando miran los LED, acaban diciendo que suena mejor el equipo que corresponde al LED que se enciende. Sin embargo, cuando le doy la vuelta a la caja y elimino el estímulo visual de los LED, esa misma persona ya no sabe decirme cuál es el equipo que él cree o que tenía convicción de que iba a sonar mejor. Los estímulos visuales son muy importantes en las pruebas de escucha. Bueno, pues nada, pues os dejo con la prueba.
A ver, este equipo de aquí, pues mucho me diréis que no está encendido, pero es que tengo el LED de aquí, bueno, no es un LED, es una bombillita que está fundida y se la tengo que cambiar. Pero bueno, realmente no sé en qué posición está el conmutador ahora. Ahora mismo yo no sé si está este o el Macintosh. Yo sé que ahí está uno y aquí está el otro. Voy a cortar este. Vale, pues en esta posición se encontraba el Sony. Lo enciendo. Esperamos unos segundos, unos relés que lleva. Ahí está. Y en la otra posición no está el Sony. Si corto el Sony, veis, ¿no? Sigue sonando porque se encuentra en esta posición el Macintosh. Corto la salida del Macintosh y ahí está. Ahora no suena ni uno ni el otro. Ahí escucháis los relés de la caja de conmutación. Y activo el Macintosh y en esta posición activo el Sony. Esperamos también unos segundos. Este Sony lo voy a enseñar próximamente en un vídeo. Ya ahora, ¿veis? Una posición Sony, la otra posición Macintosh. Yo no encuentro diferencia significativa audible. Uno y otro.